En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has querido iluminar los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, venga tu reino. Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas tardes a todos los que escuchan, presentes, a los que veo y a los que no veo. Mano Amiga, Cumbres, Escuela de la Fe, Caracas. Un gran saludo con todo mi afecto y siempre recordándoles, aparte de que no me puedo separar del todo de ustedes porque de mil maneras tengo los vínculos activos y presentes, lo cual también pues me da mucho ánimo y me da mucho gusto saber que ustedes siguen adelante en sus vidas y su trabajo apostólico, cristiano, a pesar de las dificultades que sé que tienen sin duda ninguna. Esta charla, esta reflexión que vamos a compartir, la vamos a hacer para vivir mejor la Cuaresma, este tiempo privilegiado, intenso, que la Iglesia ha dispuesto, siempre lo tiene en su agenda, por así decirlo, para que podamos vivir y participar mejor del misterio pascual. La Iglesia, esta Iglesia a la que formamos parte, sigue siempre muy de cerca los pasos de Cristo, los pasos de su vida terrena. De hecho, el año litúrgico, el año cristiano, no es más que un seguir los pasos y las huellas de nuestro Señor Jesucristo. Él, que es Dios, Dios en medio de nosotros, lo cual nunca hay que dejarlo de lado, es el dato fundamental, lo que cambia todo. Él, que es Dios en medio de nosotros, es también, por eso, nuestro modelo de una vida buena, una vida noble, una vida recta, una vida fecunda. Él quería ser un modelo para nosotros, no es que fue modelo por azar, él quería, y por eso dijo, aprended de mí, aprended, lo cual implica que tenemos que fijarnos constantemente en su ejemplo y en su palabra. La fuerza del cristianismo radica precisamente ahí, en una persona, en un hombre que sigue vivo entre nosotros y que es por eso una referencia segura y entrañable para cualquier circunstancia de la vida. Generalmente nuestra vida está hecha de situaciones muy sencillas y rutinarias, no tiene sobresaltos, pero pues no faltan estos tampoco. Hay veces en que pues en la vida se dan situaciones y periodos extraordinarios, dramáticos, intensos, que impactan con fuerza en el presente y el futuro y inclusive lo modifican. Y esto es también lo que pasa en la vida de Cristo en los últimos días finales, lo que hemos llamado la Semana Santa. Alguno la puede llamar una semana trágica, porque observada en sí misma, pues está llena de situaciones dramáticas y dolorosas para nuestro Señor. Y por eso, pues, ¿cómo resumir el significado profundo de esta Semana Santa, que ha marcado tan profundamente no solamente la vida cristiana, sino la vida de todos los hombres?
Entonces escogimos la frase, esa frase que rezamos al final del Ángelus: por tu cruz y tu pasión, Señor, llévanos a la gloria de la resurrección. Y este binomio cruz y resurrección, creo que es una buena síntesis de todo el mensaje de Cristo, de su vida también, y cómo no, también de nuestra propia vida siguiendo las huellas de nuestro Señor Jesucristo. Por la cruz y pasión. Desde luego, como saben ustedes, a muchos hoy no les gusta, les sabe mal que se hable de la cruz y de la pasión o del sufrimiento. Quizá como una reacción a que a veces están demasiado presentes el sufrimiento, el dolor. Esto ahora se reactiva, la pandemia, la guerra, las muertes que no están programadas, por así decirlo. Tantas cosas que vienen a romper los estados de supuesta felicidad y paz de las personas y les sumergen en profundos sufrimientos y oscuridad, inclusive de su alma. Hay también cristianos y hay también teólogos, inclusive, que dicen que no hablemos de estos temas porque quisieran que el cristianismo fuera solamente gloria, resurrección, alegría. Hay por eso un intento casi sistemático de silenciar, de dejar de lado la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Aquí, como ustedes saben por las noticias, pues con diversos pretextos, se están derribando muchas cruces, de esas que hay, que había en los parques públicos, en las plazas, en la confluencia de las vías, como una expresión precisamente de la fe de un pueblo en esta realidad de la vida de Cristo. Pues las están destruyendo, las están quitando. Hasta cierto punto no es una sorpresa, porque la cruz puede hacer una evocación pues, un poco molesta en una cultura una cultura dominante, la que llamamos cultura dominante, que propone como proyecto de vida precisamente la búsqueda apasionada, desenfrenada inclusive, de una felicidad que se confunde con un estado de absoluto bienestar y continuo placer, sobre todo corporal, y esto al más puro estilo de los paganos, de los antiguos filósofos paganos. Esto no es nuevo, hasta cierto punto no debería de sorprendernos, y ya San Pablo, a los mismos cristianos de su generación, a los que él mismo había formado como cristianos, les dirá en la carta a los Filipenses 3:18, hay muchos entre vosotros que son enemigos de la cruz de Cristo. Lo digo llorando, dice San Pablo, cuyo Dios es su vientre y se glorían en sus vergüenzas. Esta es una alusión indirecta al desenfreno sexual de los ambientes paganos. Los cristianos, pues, habían recibido también ese impacto de la cultura dominante y hoy, pues, pasa lo mismo. No nos deberíamos de sorprender del todo. Hoy, en este recodo de la historia, que se ha llamado modernidad y posmodernidad de manera un poco confusa, equívoca, pues domina o quiere dominar el principio de placer. Esto es en nomenclatura freudiana. Buscar el placer y evitar el dolor y buscar todo esto sin trabas y sin límites. Luego, claro, esto que ellos con realismo ven no es siempre así. Por eso Freud establece el principio de realidad, que es como un contrapeso del principio de placer. Ese principio de realidad que limita el principio de placer, no por virtud ni por convicción, sino por necesidad y a la fuerza. Por tanto, este principio de placer luego genera más dolor y genera la neurosis y genera pues un sufrimiento.
al que expulsamos por la puerta principal buscando el placer y luego se nos mete por la puerta de atrás en una serie de daños y efectos colaterales negativos. No se quieren las consecuencias de lo que se hace, pero las consecuencias siempre se presentan, porque el hombre es un ser que actúa con libertad y por tanto tiene que asumir las consecuencias, tiene que ser responsable de sus actos. Entonces, también, y esto es un dato freudiano, por así decirlo, más allá del principio del placer, viene el principio de muerte, el thanatos, que es la destrucción. Destrucción de sí mismo y destrucción de los demás. Esto lo vemos constantemente, luego haré algunas menciones más, pero es una realidad un poco dramática que a veces cuesta verlo a las personas. Lo cierto es que ni así, ni a pesar de los efectos negativos que esta búsqueda desenfrenada del placer produce, ni así se quiere renunciar al placer como ley fundamental de la vida. Cuando se produjeron los famosos atentados terroristas en el 2015 en París contra el periódico satírico Charlie Hebdo, con 12 o 15 muertos y otros tantos heridos, algunos o muchos, varios, escribieron a la redacción del periódico diciendo que rezaban por París y por las víctimas. Pero al día siguiente el mismo periódico respondió a todos estos diciendo: no recen por París, no necesitamos más religión. Nuestra fe es la música, besos, vida, champán, alegría. Esto es un buen reflejo de esta actitud que hoy pues domina la cultura y con la cual nosotros nos encontramos también porque formamos parte de esta sociedad y estamos dentro de esta cultura. Esta búsqueda del placer que está presente en nuestra cultura, no me refiero que tiene sus daños colaterales, no me refiero al placer saludable que acompaña una vida buena, una vida recta, que es algo que Dios quiere para el hombre, porque el placer también es una consecuencia de la vida recta y buena como Dios nuestro Señor la ha hecho. Me refiero más bien a ese placer como único fin de la vida, como única justificación de la existencia, y en la cual hay muchos esfuerzos, por así decir, para lograrlo. Tengo algunas cifras que son muy elocuentes. Creo que las cifras son siempre muy valiosas para expresar pues, ideas. Por ejemplo, en los juegos de azar se gastan todos los años 150.000 millones de dólares. En diversión y entretenimiento, 726.000 millones de dólares. Son todas cifras de Price Waterhouse Cooper, que es una empresa, es un consultorio, es una consultora muy conocida. En alcohol, 250.000 millones de dólares. En pornografía, 100.000 millones de dólares. En prostitución, 110.000 millones de dólares. Narcotráfico, 300.000 millones de dólares. Sumando, esto da más o menos $1 billón que se gastan al año en la búsqueda de un placer desenfrenado y nocivo. Luego está del otro lado, cuando uno dice, bueno, y el hambre y la miseria y tanto sufrimiento por ese lado. Pues la Oxfam, que es una fundación que trabaja para erradicar el hambre y la pobreza, especialmente de los niños, dice que bastarían 70.000 millones de dólares al año para resolver este problema de golpe. 70.000 millones, ni siquiera pues la décima parte de lo que se gasta de la otra manera. Esta es la realidad. Y ya lo había dicho y preanunciado y previsto el novelista famoso Aldous Huxley, Un mundo feliz, donde dice algo que es muy certero y que lo estamos viviendo. Dice,
La tiranía del futuro no se basará en la amenaza de la violencia, sino en la manipulación del placer. Hoy en día, a nuestros pasivos conciudadanos no se les compra con una migaja de libertad, sino con cultura popular, narcóticos y facilidades sexuales. Esto es lo que hay muchas veces alrededor nuestro. Y por eso la cruz de Cristo es insufrible. Pero todo esto tiene consecuencias, y tiene consecuencias muy graves. Otro periódico dice que pues como consecuencia de esto, han desmantelado la familia. La monogamia está denostada y la promiscuidad es la norma. Los padres se han quedado obsoletos y el gobierno adoctrina y educa a nuestros hijos y mantiene a la población sometida mediante el uso generalizado de drogas que se ordenan y se distribuyen por el propio Estado. La reproducción se ha trasladado al laboratorio. Las nuevas generaciones se diseñan genéticamente en diversas clases sociales y se cultivan industrialmente. En Europa, esta mañana leía el último reportaje sobre la evolución demográfica de España. Ahora, como tengo menos trabajo empeñativo, pues leo más, sigo más estas cosas y el desarrollo de la sociedad, ¿no? Dice España y en general Europa será dentro de poco un continente geriátrico como consecuencia del desplome demográfico que hunde sus raíces en la revolución sexual que arrancó después de la Segunda Guerra Mundial. Así que no se quiere hablar de la cruz, pero la cruz está presente en las consecuencias no queridas, pero inexorables que se producen. Al mismo tiempo, no nos sorprendamos de que al cristianismo, y en el fondo los tiros van dirigidos contra Jesucristo, porque propone la cruz como un camino de vida, de salvación y de felicidad verdadera. Al cristianismo y a Cristo se le acusa de no entender al hombre, de castrarlo, de robarle la libertad para buscar su felicidad como le plazca. Esto lo señaló en su momento el Papa Benedicto XVI de una manera muy clara, esta gran encíclica Deus Caritas Est, sobre la caridad, sobre el amor de Dios nuestro Señor. Cita a este filósofo que también es muy citado y que entre los medios universitarios y juveniles es muy activo, está presente, dice Friedrich Nietzsche, expresó una persuasión muy difundida, que la Iglesia, con sus preceptos y prohibiciones, convierte en amargo lo más bello de la vida y pone carteles de prohibición precisamente allí donde la alegría, predispuesta en nosotros por el Creador, nos ofrece una felicidad que nos hace pregustar algo divino. Se acusa, pues, de que el mensaje de Cristo, el mensaje que la Iglesia propone, que la Iglesia pues, anuncia, es contrario a la felicidad del hombre. No es nuevo, en la historia las cosas se repiten y en la cultura también esto no es nuevo. Desde que apareció el hombre nuevo que es Cristo, estas críticas, este rechazo se ha producido siempre. Ya San Pablo también mencionará que la cruz de Cristo es escándalo y locura. Escándalo para los judíos y locura para los griegos. Entonces no se quiere la cruz. Hablar de cruz y hablar de Semana Santa como un tiempo
para asumir la propia cruz, pues no está bien visto. Ahora bien, la cruz de la que hablamos no es necesariamente una situación de sufrimiento extremo. Es cierto que en el caso de Jesucristo, la cruz fue una terrible y cruda realidad física, espiritual, emocional, que por eso hay que contemplarla, hay que meditarla para ver de verdad lo duro que fue para Cristo pues esa semana final. Pero para la mayoría de nosotros, la cruz es solo simbólica, diría yo, y tiene formas mucho más llevaderas. El propio temperamento es una cruz para uno muchas veces, las limitaciones personales, físicas, intelectuales, los contratiempos que no están programados y se producen, los problemas de salud con el paso del tiempo o sin que pase el tiempo, porque los problemas de salud aparecen en cualquier momento, los fracasos, las muertes inesperadas y otras muchas cosas que forman parte de la vida diaria. Y todo eso nos podría pues, como amargar la vida si no sabemos pues llevarlo bien, porque también esto nos puede acercar más a la verdad de nuestra vida, a lo que somos, y esto es la primera gran lección que nos enseña esta experiencia de la cruz, la fragilidad, la caducidad, lo poco que somos, y a veces es que nos estamos montando en un tinglao de autosuficiencia, que por eso luego el choque es mucho más fuerte cuando nos topamos con esta cruda realidad. Y esto, por supuesto, también nos puede acercar a Dios nuestro Señor. No nos dejemos por eso llevar o dominar por esa mentalidad que ve en la cruz algo negativo o algo cruel, que no se puede aceptar. San Pedro mismo, y esa es una reacción muy humana, cuando Cristo les anunció su pasión, su cruz, San Pedro dijo, Señor, eso no puede ser, no puede ser, esto contigo no puede ir, y estaba pensando, y con nosotros tampoco, por supuesto. Es algo comprensible, y hay que el Señor también cuando habla de su pasión, ya muy cerca de ella, dirá que todos se escandalizarán a causa de él, a causa de este trago tan amargo que el Señor quiso pasar. Entonces, ¿qué hacer? Porque si la rechazamos, igual está presente. ¿Qué hacer frente a la cruz? Pues lo que el Señor nos dijo, el que quiera seguirme, tome su cruz de cada día y sígame. Dicho de otra manera, asumir la cruz, abrazar la cruz, hacerla parte de nuestra vida, esa es la mejor forma de vencerla o de quitar toda su tragedia. Yo sé que esto es muy fácil de decir, pero no es tan fácil de vivir. Y es que solo la gracia de Dios y el amor de nuestro Señor Jesucristo pueden hacer ese milagro de darnos la fuerza y darnos el valor y verla como algo bueno, el tomar nuestra cruz de cada día para seguirle a Él. Nos tiene también que llenar de alegría el saber que la cruz es el camino de muchos frutos, ¿no? Para que haya fruto, y lo dijo nuestro Señor Jesucristo muchas veces, varias veces, y Él dijo, cuando yo sea elevado en alto, entonces atraeré a todos hacia mí. Y esto es lo que pasa. Él estaba muy seguro de esto y es lo que ha pasado, porque son miles, yo diría millones, miles de millones, quizá en la historia cristiana,
que han seguido a nuestro Señor Jesucristo precisamente por ese testimonio de su cruz, de su amor, que acepta la cruz cuando hace falta. Creo que ustedes conocen la historia de Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Es una mujer fascinante, como tantas otras, y qué bueno que se están descubriendo y redescubriendo para hacer valer este don de Dios que es la mujer y no este feminismo raro y obtuso que les está destruyendo. Es muy significativo este ejemplo de esta mujer y su postura frente a la cruz, porque ella era judía, por tanto podía decir escándalo, y era filósofa y podía decir locura es la cruz. De hecho, fue atea y pasó del ateísmo luego a una postura más serena y finalmente se convirtió al catolicismo con una lucha muy difícil, personal y familiar, y todavía más se hizo carmelita descalza y morirá en las cámaras de gas de Auschwitz después de haber pasado un calvario. Esta mujer escribió mucho, de hecho, siendo carmelita, la madre superior o priora muy inteligentemente le dijo que se dedicara a escribir, porque tenía muchas cosas que había empezado, que tenía en el tintero desde que entró. Y una de sus obras más importantes es la última que escribió, se llama La ciencia de la cruz. No es de lectura fácil, pero es muy, muy fuerte, muy potente. Dice, por ejemplo, no se puede hablar de la cruz si no se ha experimentado a fondo. Por eso yo decía que cuando yo hablo de la cruz y no tengo esa experiencia tan profunda que tienen los santos que la han experimentado a fondo. Y también dice, nuestra meta es la unión con Dios. Nuestro camino, Cristo crucificado. Y el único medio apropiado para ello, la fe. Así que la cruz misteriosamente es un camino de plenitud de vida y de fecundidad y de frutos. Jesucristo lo dijo muy claramente refiriéndose a él, pero vale también para nosotros justamente en el Domingo de Ramos, ¿no? Si el grano de trigo no cae en tierra, se pudre y muere, no da fruto. El fruto viene a consecuencia de asumir la cruz que el Señor nos envíe, la que sea. Ya dije, nuestras cruces pueden ser no muy grandes, pero nos pueden torturar o pueden ser para nosotros un camino, un medio de santificación y de apostolado. ¿Por qué la cruz? Ya hemos dicho lo que Cristo padeció y la parte que tengamos que padecer nosotros, porque esto lo asumo siempre, que tendremos alguna parte de la cruz de Cristo. Esto se puede explicar, mal explicado, creo yo, con un pensamiento muy horizontal y decir, bueno, es una fatalidad. Oye, se te murió un hijo. Pues qué tragedia, qué desgracia, qué fatalidad, mala suerte. O también se puede explicar como una debilidad de carácter, que no has tenido carácter para sacudirte esa cruz, liberarte de una persona, liberarte de una situación de cualquier forma que te está mortificando. En el caso de Cristo, también se dice que Cristo después de todo, pues parece como un personaje un poco débil, porque no actuó con energía, con dureza contra aquellos que lo crucificaban, que lo maltrataban. Pero la verdadera respuesta es otra y está en la vida y en las palabras de Jesucristo que la hizo suya.
Jesucristo dirá ante todo que Él asume esa cruz para obedecer la voluntad del Padre. Lo dice en muchas ocasiones. Quiere hacer y cumplir lo que dicen las Escrituras, lo que había dicho Dios desde el pasado, hablando de su Mesías, del siervo de Yahvé. El Padre está detrás de la cruz. Recuerdo que una vez que dije yo esto allá en Caracas en una conferencia, alguien se levantó y gritó y dijo: ¿qué padre es ese que crucifica a su hijo? Pues sí, es algo que nos puede chocar mucho. Y ese padre es un padre que además de tener un buen hijo muy amado, al que quiere con locura, tiene otros hijos adoptados que son díscolos, insensatos, rebeldes, pero como este padre también los ama, pide a su hijo amado que los traiga de nuevo a casa, aunque le cueste la vida. Y eso es lo que va a hacer el hijo amado. El padre se lo pide. San Pablo dice en un pasaje muy hermoso de Romanos 8, 31 a 32, Dios no perdonó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y por eso con él nos dará gratuitamente todas las cosas. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Estos son los caminos de Dios que sí, son distintos de los nuestros. Y Cristo asume esa cruz por obedecer al Padre, por cumplir el plan de salvación del Padre para los hombres y también porque Él quería conquistarnos por el amor. No hay otro medio para conquistar al hombre. Te han intentado muchos otros, pero ninguno es eficaz sino este del amor. Por eso Jesús dirá también a Nicodemo, ese pasaje que los conocemos todos, tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él tenga vida eterna y no perezca. La cruz no es una casualidad, no es un error, sino es un proyecto de Dios, es un proyecto de salvación. Es la expresión de la voluntad y las sabidurías salvíficas de Dios omnipotente y sapientísimo. Pablo, de nuevo, San Pablo, que es un judío que ha meditado profundamente la ha experimentado. Pablo ha tenido una cruz fuerte en su vida de mil maneras, de principio a fin. Y por eso estoy crucificado con Cristo. Vivo yo, mas no soy yo, es Cristo el que vive en mí. Y él dice, lo que en Dios parece una locura es más sabio que los hombres. Y lo que en Dios parece debilidad es más fuerte que los hombres. 1 Corintios 1, de 18 a 25, también es un pasaje muy denso para explicar qué es lo que está detrás de esta realidad de la cruz como parte o como pues, evento fundamental del proyecto salvífico de Dios nuestro Señor. De ahí que a nosotros, vamos, si somos inteligentes y sobre todo si confiamos en Cristo, si nos hemos entregado a Él, si lo queremos de verdad como guía y como maestro, y si estamos dispuestos a aceptar que seremos sus discípulos, pues esto es lo que nos toca. Como ya dije de San Pablo, hemos sido crucificados con Cristo para vivir para Dios y andar en una vida nueva que es la vida no de esa búsqueda del placer como fin de la vida, sino esa vida que es
búsqueda de la voluntad de Dios nuestro Señor, amor a Dios Padre y el servicio por amor al prójimo. Esto obviamente no es gratuito, no sale fácil. Esto nos implica, de nuevo con expresión de San Pablo, crucificar al hombre viejo con todos los vicios que lo degradan, todos los vicios que lo degradan, porque si esa búsqueda, si esas cosas que mencioné antes, esa millonada que gastan la humanidad en la búsqueda del placer, fuera eficaz, la verdad la gente fuera feliz, pues uno podría decir, bueno, se justifica. Pero es que no, lo que resulta es una degradación. Yo no voy a entrar en detalles y quizá los tenéis más presentes que yo, pero es una degradación terrible la que se está dando en muchos sectores humanos, precisamente por rechazar la cruz de Cristo y por enfocarse en la búsqueda desenfrenada del placer como algo contrario a la cruz de Cristo. Esto, por eso es una verdadera liberación. Hoy que tanto se habla de esa libertad, queremos ser libres por encima de todo, no queremos nadie encima de nuestras cabezas. Y sin embargo, pues hay muchas fuerzas que nos someten, que nos dominan. Ya dije, los vicios, los ambientes, también las políticas, los políticos, los estados, todas esas cosas que hacen que los ciudadanos finalmente pierdan sus libertades. Y muy al fondo de todo están los grandes pues, temores que el hombre lleva dentro de sí, la muerte, el demonio, el más allá, el pecado y todas sus consecuencias. Todo eso es algo que nos llena de temor y son verdaderamente ataduras que no nos dejan volar con libertad. La cruz, por eso, nos supera en sí misma, es una realidad muy fuerte para el hombre, pero a través de esta debilidad que experimentamos, que no podemos con ella, se manifiesta el poder de Dios nuestro Señor. Porque si el hombre siempre ha llevado la cruz de alguna manera, sea la que sea, el gran sirineo del hombre es Cristo. Él vino a llevar en su propia cruz. Todas nuestras cruces están contenidas en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, que nos llevará finalmente, pues por eso, a la gloria y la resurrección. Entonces, unas palabras sobre la resurrección. Porque en el mundo laico y pagano, la cruz va siempre sola. Y de ahí que sea lógico el rechazo y el malestar que produce. Y como una necesidad imperiosa de sacudirse la cruz como una carga insoportable. Pero en el cristianismo, siguiendo las huellas de Cristo, la cruz es solo un tránsito y un instrumento, un medio hacia la resurrección, a la gloria de la resurrección. Eso es lo que afirmamos siempre que hablamos nosotros de la pasión de Cristo. Por tu cruz y pasión, Señor, a la gloria de tu resurrección y de la nuestra contigo. ¿Qué es la resurrección? Porque la cruz la conocemos bastante bien, porque forma parte de nuestra experiencia, sea una cruz grande o sea una cruz pequeña. En cambio, de la resurrección no tenemos experiencia. Y la experiencia es muy importante para que las personas se convenzan de algo y lo quieran hacer o seguir. Hay que aclarar que la resurrección no es lo mismo que la inmortalidad del alma, porque la inmortalidad del alma es una característica propia y natural del alma como sustancia inmaterial. Le corresponde, por así decirlo, desde que Dios creó al hombre con un alma espiritual, está dotada de inmortalidad.
La resurrección, en cambio, se refiere al cuerpo. Este cuerpo que es mortal por naturaleza y corruptible por sí mismo y por eso, porque es una sustancia material que se corrompe. Y el hombre siente, sufre mucho en su cuerpo, sufre con el dolor del cuerpo, sufre con la experiencia de la disolución progresiva del cuerpo. Por eso esta lucha universal contra los males corporales, por la salud integral, ahí es verdaderamente un esfuerzo admirable, pero al mismo tiempo casi obsesivo, ¿no? La salud por encima de todo y al costo que sea. Sin embargo, el hombre pues sigue con ese temor porque ve que a pesar de todos sus esfuerzos, la batalla contra la muerte acaba perdida. Y entonces viene el temor a la muerte y el temor a lo que puede haber después, a una desaparición perpetua, aunque yo veo que ahora la gente lo está asumiendo casi como una cosa normal y sin consecuencias. O sea, ¿qué hay después de la muerte? Nada, la nada, el vacío total. Bueno, el hombre no creo que esté hecho, pero no creo que tenga esa sensación de que lo mejor es nada. Hay en el hombre un ansia y una necesidad de inmortalidad, de pervivencia. Y de ahí que la resurrección es un don muy grande. Eh, la fe cristiana, nos dice el Vaticano II, enseña que la muerte corporal que entró en la historia humana a consecuencia del pecado será vencida cuando el Salvador misericordioso y todopoderoso restituya al hombre en la salvación perdida por el pecado. Fíjense ustedes, siempre que Jesucristo habla de su muerte, siempre añade sin falta que resucitará de entre los muertos. Nunca dice, bueno, moriré y ahí me quedo. No, inmediatamente y al tercer día resucitaré. Estos anuncios, tanto el de la pasión y muerte como el de la resurrección, hemos dicho que eran incomprensibles para sus mismos discípulos, sobre todo los que estaban más cercanos, no entendían bien eso, pero dejan constancia en los escritos del Nuevo Testamento de que Jesucristo siempre que hablaba de su muerte, siempre hablaba de su resurrección. Y se ve que esto había corrido entre la gente, tanto que llevó a las autoridades del pueblo judío, cuando ya Jesucristo ha sido crucificado, les lleva a pedir guardias a Poncio Pilato para el sepulcro, dice, para que no resucite. No sea que vaya a cumplir aquella promesa. O sea que Jesús siempre había hablado de su resurrección como una realidad inmediata y cercana a su muerte. De hecho, durante su vida pública, Jesucristo resucitó a varios muertos. La hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, y la más espectacular de todas las resurrecciones, la de Lázaro. Pero ese tipo de resurrecciones era solo devolver a estas personas a la vida anterior y alargarla un poco más. Pero luego finalmente también murieron. En cambio, la resurrección que Jesús anuncia para sí mismo y para todos los que creen en él, es distinta. Tiene otras características. Ante todo, esta resurrección va a producir en el cuerpo una transformación radical, un cuerpo que va a ser glorioso y glorificado.
transformado, espiritualizado, aunque sigue siendo un cuerpo. Esto lo sabemos bien por la experiencia de Cristo resucitado. Por eso Él es el que explica muy bien lo que esto significa. Ese Jesús que come con los apóstoles, ese Jesús que los abraza, que se deja abrazar, ese Jesús que va y viene, pero que al mismo tiempo desaparece en un instante y vuelve cuando menos se lo esperan. Es un cuerpo glorioso, es cuerpo, pero es glorioso. Este es el gran regalo y misterio de la resurrección que opera en el cuerpo. Y por eso este cuerpo, que de por sí es mortal, adquiere la inmortalidad sobreañadida como un regalo de Dios. La resurrección, en el caso nuestro, no es inmediata a la muerte como la de Jesús, pero es una resurrección que Dios nos ha dado y prometido, siguiendo el ejemplo y los pasos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, nuestra resurrección corporal tendrá lugar al final de los tiempos. Cuando se acabe la historia, este mundo material, esa fase misteriosa del final del mundo, es cuando Cristo, cuando Dios va a dar la resurrección a los hombres. La de Cristo ya ha sucedido y lo dice muy claramente en la carta a los hebreos, porque Él es el primogénito de muchos hermanos. El primero, que marca el camino y marca la pauta de lo que van a hacer y a tener los demás. Y es por eso esta resurrección de Cristo es no solamente la muestra de lo que será pues la nuestra, sino garantía de que nuestra resurrección será posible y real. Así entendemos que la resurrección de Jesús es piedra fundamental del cristianismo. Es la garantía y el aval de la verdad de sus palabras. De nuevo San Pablo, que reflexionó profundísimamente sobre todo esto y el Espíritu Santo obviamente le dio su luz. Pablo dice, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación, somos unos mentirosos. Pero como Cristo ha resucitado, todo Él, su vida, su mensaje, sus promesas, son verdad, son ciertas. No nos extrañemos por eso de que si la cruz era inaceptable para los judíos y los paganos, la resurrección también. Esto es algo que cae de su propio peso, porque con esa lógica horizontal, corta, humana, por supuesto que pues, no se da ni lo uno ni lo otro. Y de ahí que es importante, estoy pensando ya en catequistas, en maestros de la fe, es importante fundamentar bien esta afirmación, fundamentar bien esta promesa y esta esperanza que tenemos nosotros de la resurrección, empezando por la certeza de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Las pruebas fundamentales son muy sencillas en la teoría, ¿no? Aparte del sepulcro vacío. El sepulcro vacío, o sea, nunca nadie ha encontrado el cadáver de Jesús y eso que lo han buscado y lo siguen buscando desesperadamente, porque sería una prueba tumbativa de que Jesús no ha resucitado. Sigue vacío ese sepulcro. Jesucristo no está ahí, ni su cuerpo. Pero sobre todo están lo que llamamos apariciones o las manifestaciones de nuestro Señor Jesucristo glorioso y resucitado. Es un tema importante, hay que estudiarlo siempre muy bien. Fueron muchas, no fue una ni dos, fueron muchas y durante muchos días. Podemos calcular exactamente que fueron los 40 días desde la resurrección hasta el día de la ascensión, que fueron unos 40 días. Se apareció a muchas personas
San Pablo habla de centenares de personas y San Pablo es el primero que quiere certeza porque él ha dejado todo, su pasado rabínico, judío, le está costando muchísimas persecuciones, incomprensiones hacerse cristiano. Y él quería estar seguro de que cuando seguía a Cristo estaba siguiendo la verdad. Y él dice, centenares han sido testigos de esas manifestaciones de Cristo resucitado. Y son personas, especialmente los apóstoles, que por eso vale su testimonio, vale por mucho, son personas reacias a creer en esas cosas, son incrédulas por naturaleza en esas cosas. En el judaísmo no se hablaba de esto, al contrario, se rechazaba que alguien pudiera resucitar. Y la expresión quizá más patente y explícita de este rechazo de una posibilidad de resurrección es la de Tomás, el apóstol. Si no meto mis dedos en sus llagas y no meto mi mano en su costado, yo no creo nada de eso. Le dice a los apóstoles y las mujeres. Y Jesús se presenta para responder a esas inquietudes y les pide de comer y le dan panal de miel y le dan pescado y él en la pesca milagrosa en el mar de Galilea está con ellos y les prepara un desayuno y lo comparte. Y él dice, soy yo mismo, no soy un fantasma, soy yo el mismo. De forma que estos apóstoles vieron, vivieron con Cristo resucitado, realísimamente resucitado. Y esa fue su fuerza. De ahí sacaron toda la fuerza para ir por todo el mundo. San Juan Crisóstomo tiene una famosa un sermón o homilía sobre esto, donde dice, ¿de dónde les vino a aquellos 12 hombres ignorantes que vivían junto a lagos, ríos y desiertos, el acometer una obra de tan grandes proporciones, evangelizar al mundo entero y enfrentarse con todo el mundo que los persigue, ellos que seguramente nunca habían salido de su pequeño contexto? Todo esto, dice, es prueba evidente de que si no hubieran visto a Cristo resucitado y no hubieran tenido las pruebas bien claras de su poder, nunca se habrían lanzado a una aventura tan loca y arriesgada. Eso es así. La fuerza del testimonio apostólico, cuando uno lee los textos del Evangelio, Hechos de los Apóstoles, las cartas de los apóstoles, es contundente, es fortísima, no les queda. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Y esto ya desde ahora, o sea, no tenemos que esperar a que resucitemos el día del juicio final. Esto ya desde ahora experimentamos esta alegría, este gozo, porque Dios, el Espíritu Santo, nos da esta certeza y el testimonio apostólico nos da esta certeza de que Cristo ha resucitado y nosotros, juntamente con Él, también lo haremos. Desde luego, la gran promesa y esperanza de nuestra resurrección ya dije que es para después. San Pablo de nuevo, carta a los Romanos, versículo 11, si el Espíritu Santo del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, ese mismo Espíritu vivificará también vuestros cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en vosotros. La verdad, y hay que ser honesto con esto, no sabemos mucho más acerca de la resurrección de los últimos tiempos, no sabemos mucho más. Estamos confiados en la verdad de Cristo y en la promesa de Cristo, pero no sabemos mucho más.
Es cierto que en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 20, versículo 11 al 22, se traza un cuadro muy impresionante de la resurrección final, que es muy interesante y es muy también alentador, que se va a producir ya fuera del tiempo y de la historia, donde resucitaremos para ser juzgados por Dios. Ese juicio final tan impresionante, inclusive en la iconografía cristiana, en el arte y en la literatura también, ese juicio final es necesario, dirá Benedicto XVI. Es necesario para restablecer la justicia. La justicia tantas veces violada en nuestra historia y que tanto nos desespera y hace dudar de Dios. Hay mucha gente que no cree que Dios exista ni que actúe cuando ve tanta injusticia en el mundo. Y por eso dice el Papa, al final, los malvados en el banquete eterno no se sentarán indistintamente a la mesa junto a las víctimas como si no hubiera pasado nada. Solo Dios hace justicia de verdad. Y nosotros necesitamos esa certeza y esa esperanza para que nuestra vida, que es una vida como discípulos de Cristo esforzada en el camino del bien, no nos parezca una vida irrelevante, un fracaso de tontos. Seguidores de Jesús se privan de lo mejor de la vida por nada. Pues no, no es por nada, es por algo muy grande, es por esa resurrección futura y por ese recibir de Dios la justicia y la misericordia. Al mismo tiempo, este hecho de la resurrección nos da una guía fundamental para nuestra vida, y con esto termino. Jesucristo dice, le dirá a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Este vivir es la promesa que se realiza ya desde ahora. Y Pablo también dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Así que, queridos oyentes, en todo momento y sobre todo en las horas de cruz y de tribulación que el Señor nos envíe, como dice ese canto, acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos. Él es nuestra salvación, nuestra gloria para siempre. Así sea.